Muy buenas, te saluda Filosukendo. Hoy hablaremos acerca de la dialéctica de la Ilustración, un texto fundamental para la teoría crítica en donde Theodor Adorno y Max Horkheimer exploran las bases ideológicas de la Ilustración y sus consecuencias en la historia y la sociedad. Recuerda suscribirte y darle like si te gusta este contenido. La dialéctica de la Ilustración es uno de los textos fundacionales de la teoría crítica y quizás la obra más influyente de la Escuela de Frankfurt. Fue escrita por Adorno y Horkheimer en los años 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, durante su exilio en Estados Unidos. El contexto es crucial. Tras siglos de confianza en el progreso científico y técnico, la humanidad había entrado en una etapa de barbarie nunca vista. El nazismo y el fascismo mostraban hasta qué punto la racionalidad moderna podía organizar el exterminio con eficacia burocrática. Al mismo tiempo, el estalinismo revelaba otra cara de la opresión en nombre de la razón histórica. Y el capitalismo estadounidense convertía la cultura en un producto de consumo masivo. Frente a esta situación, Adorno y Horkheimer plantean una tesis central y perturbadora. La Ilustración, en lugar de conducir a la emancipación, ha desembocado en nuevas formas de opresión y barbarie. El libro se propone rastrear las raíces de esta paradoja. ¿Cómo es posible que la razón, llamada a liberar al ser humano del miedo y de la ignorancia, haya terminado convirtiéndose en instrumento de dominación? La respuesta que ofrecen es que la Ilustración contiene una dialéctica interna. Su impulso liberador está inseparablemente unido a una tendencia autodestructiva. Los autores amplían el concepto de ilustración más allá del siglo XVI. No se trata solo de Voltaire, Kant o los enciclopedistas, sino de un proceso histórico más largo. El intento humano de dominar la naturaleza a través del conocimiento. En los mitos antiguos ya se percibe una forma de racionalización. Al narrar el origen del mundo, los mitos reducen lo desconocido a lo comprensible. La ciencia moderna lleva esta tendencia a su extremo. Ya no busca explicar con relatos simbólicos, sino con leyes universales y verificables. La Ilustración, entonces, es definida como el proyecto de desmitificar el mundo. Expulsar el misterio y sustituirlo por la claridad de la razón. Su objetivo es liberar al ser humano del miedo, garantizando seguridad mediante el dominio técnico. Pero en este mismo movimiento se encuentra su trampa. La razón se reduce a un instrumento. Ya no pregunta por el sentido ni por lo justo, sino solo por los medios más eficaces para alcanzar un fin. Es lo que los autores llaman razón instrumental. De este modo, el proyecto ilustrado produce dos consecuencias. 1. El conocimiento se convierte en poder. 2. La libertad se transforma en dominación, pues toda naturaleza, sociedad, individuos se vuelve objeto de control. Aquí aparece la dialéctica. La Ilustración, al querer superar el mito, se convierte ella misma en un nuevo mito. Para ilustrar esta paradoja, Adorno y Horkheimer analizan un episodio de la Odisea. El encuentro de Ulises con las sirenas. Ulises quiere escuchar el canto irresistible de las sirenas, pero sin sucumbir a él. Ordena a sus marineros que se tapen los oídos y lo aten al mástil de la nave. Así puede disfrutar de la experiencia estética, pero desde una posición de control. Este episodio simboliza la estructura del sujeto moderno. Ulises representa al hombre ilustrado. Racional, calculador, que busca sobrevivir mediante el control. Pero al mismo tiempo, su dominio implica represión. Renuncia al placer inmediato y espontáneo para poder conservar el yo. De ahí nace el sujeto burgués. Autónomo en apariencia, pero construido a partir de la renuncia y la disciplina. La subjetividad moderna se forja en la represión de lo instintivo, en la subordinación de la naturaleza interior al cálculo racional. La dialéctica de Ulises muestra cómo la Ilustración no elimina el mito, sino que lo transfiere. El mito era un intento de dar sentido a lo desconocido. La Ilustración lo reemplaza por una racionalidad que opera como nuevo dogma, imponiendo orden a costa de mutilar la experiencia vital. En otro de los excursos del libro, Adorno y Horkheimer analizan la obra del Marqués de Sade, en especial Juliette. Para los autores, Sade no es un simple pornógrafo, sino el revelador extremo de la lógica ilustrada. Juliette actúa siguiendo una racionalidad fría y calculadora. Persigue el placer sin límites, sin aceptar restricciones morales ni religiosas. Cada acto de violencia, cada crueldad, está justificado por la lógica de la utilidad personal.
Esta figura muestra cómo la Ilustración, al destruir las referencias trascendentes, abre el camino a una razón puramente instrumental que reduce a los demás a objetos de uso. La conclusión es inquietante. La misma racionalidad que permite calcular placeres en Sade es la que, siglos después, permite calcular la eficiencia de una cámara de gas en un campo de concentración. La violencia no es irracional. Es el producto lógico de una razón sin freno ético. Una de las secciones más influyentes del libro es la crítica a la industria cultural. Adorno y Horkheimer observan cómo, en las sociedades capitalistas avanzadas, la cultura se ha convertido en un producto más del mercado. El cine, la radio, la música popular y la publicidad funcionan como industrias. Producen bienes estandarizados, diseñados para el consumo masivo. La lógica de la estandarización implica que todo producto cultural es intercambiable. Cada película, cada canción, repite el mismo esquema. El espectador cree elegir libremente, pero en realidad su elección está condicionada por el mercado, que ofrece siempre variaciones de lo mismo. El resultado es una cultura que no emancipa, sino domestica. En lugar de fomentar la reflexión, adormece. En lugar de abrir horizontes críticos, refuerza el conformismo. La cultura deja de ser un espacio de libertad y se convierte en un mecanismo de control social. Quien consume la industria cultural queda atrapado en un círculo de entretenimiento superficial que evita la confrontación con la realidad. Este análisis, escrito en los años 40, resuena hoy con enorme vigencia en la era del streaming, las redes sociales y los algoritmos de recomendación. La crítica de Adorno y Horkheimer anticipa el debate contemporáneo sobre la economía de la atención y la homogeneización cultural global. Otro eje central del libro es la reflexión sobre el antisemitismo y la barbarie nazi. Adorno y Horkheimer rechazan la idea de que el fascismo fuera un simple retroceso a tiempos premodernos. Al contrario. El nazismo fue el producto más acabado de la modernidad. La burocracia, la técnica y la organización racional fueron esenciales para el exterminio. El antisemitismo no es una irracionalidad arcaica, sino la consecuencia de una sociedad que necesita un chivo expiatorio para mantener su cohesión. En un mundo regido por la homogeneidad y el control, lo diferente, el judío, el extranjero, el otro, se convierte en amenaza y, por tanto, en objeto de eliminación. La lógica del exterminio no es externa a la Ilustración. Es su reverso oscuro. El campo de concentración es la culminación de la racionalidad instrumental aplicada a la organización social. Para comprender el alcance del libro, conviene resumir algunos conceptos centrales. 1. Razón instrumental. La reducción de la razón al cálculo de medios, sin atender al sentido o al valor de los fines. 2. Dialéctica de la Ilustración. El proceso por el cual el proyecto emancipador de la razón se transforma en su contrario, en dominación. 3. Industria cultural. La mercantilización de la cultura y su función de control social en las sociedades de masas. 4. Dominación de la naturaleza. La Ilustración se basa en someter la naturaleza. Pero al hacerlo, el ser humano termina dominándose a sí mismo como parte de esa naturaleza. 5. Mito de la Ilustración. La Ilustración, al querer acabar con el mito, se convierte en un mito dogmático, absolutizando la razón instrumental. Adorno y Horkheimer no proponen un abandono de la razón ni un retorno romántico al mito. Su proyecto es dialéctico. Mostrar las contradicciones internas de la Ilustración para abrir la posibilidad de una razón diferente, no instrumental, orientada a la emancipación. Esto implica una dialéctica negativa. Una crítica constante que evita absolutizar cualquier forma de pensamiento. La verdadera Ilustración, para ellos, solo puede sobrevivir si se vuelve autocrítica, si reconoce su tendencia autodestructiva y se enfrenta a ella. Aunque escrito hace más de 80 años, Dialéctica de la Ilustración conserva una sorprendente actualidad. Tecnología digital. La vigilancia masiva, el Big Data y los algoritmos muestran cómo la racionalidad técnica puede convertirse en control social. Cultura globalizada. Las plataformas de streaming reproducen la lógica de la industria cultural, estandarizando la creatividad y moldeando gustos colectivos. Crisis ecológica. La dominación de la naturaleza, fundamento de la modernidad, ha llevado a una crisis ambiental que pone en riesgo la supervivencia de la humanidad. Políticas de exclusión. Los nuevos nacionalismos y xenofobias repiten la lógica de chivo expiatorio que Adorno y Horkheimer vieron en el antisemitismo.
La lección del libro sigue vigente. El progreso técnico no garantiza el progreso humano. La razón necesita someterse a examen constante para no convertirse en instrumento de opresión. Dialéctica de la Ilustración es una obra compleja, a la vez filosófica, histórica y sociológica. Su fuerza proviene de la radicalidad de su diagnóstico. La modernidad no es simplemente un triunfo de la razón, sino un campo de tensiones donde libertad y dominación están entrelazadas. Adorno y Horkheimer nos obligan a cuestionar los fundamentos mismos de nuestra civilización. ¿Qué significa realmente progreso? ¿Cómo evitar que la racionalidad se degrade en mera técnica de control? ¿Cómo construir una cultura que libere en lugar de domesticar? Su respuesta no es una fórmula cerrada, sino una exigencia de crítica permanente. En un mundo donde la promesa ilustrada sigue en crisis, la dialéctica de la Ilustración nos recuerda que la razón solo será verdaderamente emancipadora si es capaz de reflexionar sobre sus propios límites. Eso es todo por hoy. Se despide Filosokendo y te desea un feliz resto de día.